Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Lunes Estamos 23 de mayo del 2022. Exactamente. ¿Y cómo estás? Excelente. ¿Y tú? Yo muy bien, gracias a Dios. Muy buena compañía. Sí, señor. Sí, sí. Excelente Se compañía. Se me pegan cosas buenas. Ah, sí. Ujú. Cuidado que mira, por ahí dice un refrán que todo se pega menos la hermosura. Bueno, eso sí, la verdad. Mira, pero ¿quién es el santo de hoy para que Mira. se nos peguen cosas buenas del santo? Bueno, esa es la idea, como hablamos de Exacto. los santos, conocerlos bien. Yo, de hecho, recuerdo una vez que, no recuerdo qué santo era, a lo mejor yo no sé si porque uno lee de todos Lee ellos, tantos santos. pero había un santo en específico que decía que de leer la vida de los santos lo llevó a él bueno, A ser muchos, santo. yo me imagino que Ah, muchísimo, sí. pero le gustaba pues leer la vida de los, Ujú. y además fue algo así como Bueno, es que en precisamente 1600. para eso la iglesia canoniza, Ujú. para que nos sirvan de ejemplo. Sí. De hecho, Entonces, el Papa, claro. había también una de las noticias era acerca de consistorio de para sí, la canonización. para la canonización, exactamente. Ujú. Pero bueno, vamos a hablar Pero del ese no, santo. ajá, ¿cuál es el santo de Mira, hoy? son los santos. Los santos de Los hoy. santos. Hoy tenemos a San Donaciano y San Rogaciano, ambos hermanos. Ah, Y esto, y seguro que la mamá se llamaba Berenciana. a lo mejor. No sé. Pero bueno, vamos a hablar de Donaciano y Rogaciano, los Ujú. dos mártires también, hermanos y mártires. Eran de Nantes, en la Galia Lugdunense. Galia es Francia, Francia. lo que era Francia en esa época. Uh-huh. Y luego de los dos se narra que el primero había recibido el bautismo y el otro, o sea, Donaciano había recibido el bautismo y el otro, Rogaciano, todavía era catecúmeno. No había O sea, estaba recibido, preparándose. estaba preparándose. Pero en el combate final, besando a su hermano, Donaciano rogó a Dios para que el que aún no se había bautizado, pues pudiese ser lavado por el bautismo sagrado, que merece ser, además, pues, yo creo que por su propia sangre. Yo no sé, todavía no me quedó muy claro si fue porque dice que lo bautizó. En la prisión. Sí. Yo leí que lo bautizó con su sangre. Sí, pero a lo mejor fue que no sé, por la muerte. No, y yo no sé, en alguna de otra cosa leyendo mientras buscaba una oración. Yo para creo que leí ellos. que en la celda su hermano lo había bautizado. Ajá, pero creo que decía algo, yo no sé qué le hicieron a Donaciano, Uh-huh. que no sé si fue que con la sangre de cuando lo estaban matando a él, pues se la puso en la cabeza al pues hermano. mira. Alguna cosa sí yo leí, pero Sí. no, tampoco quedaba claro. Sí, bueno, probablemente fue eso. Y esto Y si lo vemos no, igual fue bautizo de sangre, de que eso sangre. es lo que se llama el Igual, martirio. exactamente, que tú tantas veces has hablado aquí. De hecho, me gustó mucho la historia porque, bueno, se trata de dos, uno que era bautizado y el otro Catecúmeno. era catecúmeno, entonces es muy bonito esta historia. Esto fue alrededor de los años 304. Etimológicamente, Donaciano significa dado y viene de la lengua latina. Y por otro lado, el nombre Rogaciano, perdón, el nombre, etimológicamente significa orante, que también viene de la lengua latina. De rogar, Rogaciano. Uh-huh, que también viene de la lengua qué latina. bonito. Pues bien, como habíamos dicho, eran dos hermanos, Donaciano, que era el menor, y convirtió a su fe a su hermano Rogaciano. Y luego vemos también que había un tirano en ese tiempo que los hizo encarcelar, y como los amenazase en ese momento con hacerlos morir, porque me imagino que por cristianos. No, y además, que esas eran las persecuciones todavía del sí, Imperio Romano. Pero fíjate la historia que bonita, porque aquello cuando lo amenazaba, y que por este tirano, además con los tormentos que iban a sufrir, Donaciano le dice a esta persona, le dice: los tormentos que Dios te prepara en el infierno son infinitamente más crueles que aquellos con los que
tú me amenazas. Wow. O sea que, wow, uno lee esto y dice, santo Dios. Rogaciano, su otro hermano el mayor, pues también fue, a lo mejor pues, cuestionado No, o sea, le estaban lo llevaron diciendo, a juicio, ajá, le estaban pidiendo que adorase a los ídolos. claro, que adorase a los ídolos, y él además pues contesta así como que, mira, yo no me atrevo a adorar lo que está por debajo de mí, porque estos ídolos son simplemente metal, sin vida, sin alma. Y por esta razón, pues los dos fueron decapitados en Nantes, y eso, pues como ya dicho, en el año 300. Estos dos hermanos, además dignos de admiración por su, yo diría, por su osadía y en su momento, valentía. su valentía. Bueno, y en ese su momento osadía difícil. de responderle así al emperador o a quien fuera, el gobernante, no sé quién era el que... Ujú. En ese momento era Maximino. Maximino. En estos días también hablamos de otro mártir que también fue Maximino, el que lo bueno, mandó es a que ejecutar. en ese tiempo, como bien dice la historia, gracias a Dios solamente fueron 3 años, pero en esos 3 años de Maximino, que fue del 222 al 235, 35. no, pero habla solamente de 3 años que él estuvo allí. Ah, Mm, sería en esa, no sé. 3 años estuvo ahí. Él nació en el 222 y murió en el 235. Exacto, gracias por la corrección. Y entonces, claro, en esos 3 años, que menos mal fueron 3 años, pues este hombre se llevó un gentío. Bueno, un gentío no, martirizó a muchísima gente. Estos dos hermanos de mucha admiración, como dice Betty, de mucha valentía, nacieron en Nantes y murieron bajo con ese emperador. con ese emperador Maximino. Este criminal había reemplazado, si se puede decir, a Alejandro Severo. Perdón, ¿Sí? sí, Alejandro Severo. Alejandro Severo lo que tenía era que le daba igual si el hombre era, o sea, si creía en cualquier dios. O sea, a él no le importaba en No qué le creía importaba. cada quien. O sea, en realidad a los cristianos pues no dejaba tranquilos, pero Maximino sí Porque para él Jesucristo no se diferenciaba en nada, en nada. de los dioses romanos, Ajá, o sea, ajá. para En él. cambio, Jesucristo. Maximino sí se propuso acabar con todos los cristianos y todos aquellos pues, que seguían a Cristo. Luego, Y como decías tú, duró 3 años nada más. solo 3 años. Porque Pero como dicen el mismo que dice, bueno, menos mal que fueron 3 años, porque la verdad. que sus desastre. mismos soldados lo mataron por insoportable. Imagínate eso. que lo- Así decía la historia, que sus que soldados su lo mismo- mataron por insoportable. Sí, Así exactamente. sería ese Así hombre. sería. Yo creo que él no se aguantaba él mismo. Bueno, yo imagino Él a que- él mismo tampoco se yo me imagino aguantaba. que Y estas por eso personas- trataba mal a todo el Yo me mundo. imagino que personas como esta, pues efectivamente, y el diablo que sabemos, pues paga muy mal. Paga muy mal. Entonces, pues efectivamente, sus mismos soldados son los que lo matan después de 3 años. Estos dos hermanos estaban recibiendo la formación cristiana, como lo hemos dicho. O sea, uno era ya, bueno, de hecho, uno ya había sido bautizado. Había recibido ese sacramento del bautismo. Y el segundo, pues estaba preparándose para recibir el bautismo. Y como siempre sucede en todos los sitios, siempre hay alguien, Algún podríamos soplón. decir un soplón. O como dicen en algunos países, un chivato, Bueno, en Colombia es un sapo. un sapo. Bueno, en Venezuela de hecho, también. En Venezuela también se dicen sapo. También decimos un sapo. Sí, te sapearon. Ajá. Bueno, los había, O sea, siempre han existido en todos siempre, lugares los sapos había, y soplones. siempre. Entonces los había denunciado ante la autoridad, por eso después que creían en Imagínate Cristo. tú, porque eran cristianos. lo Porque eran denunciaron. cristianos, y por esa misma razón entonces comparecieron ante el tribunal, por supuesto por separado, y el juez le dijo a Donaciano: parece que no solamente no has adorado a los dioses, Júpiter y Apolo, sino que además te has atrevido a predicar el culto del crucificado, o sea, de Cristo, y te han seguido muchos fieles. Claro, esto lo molestaba a esta gente. Ujú. Luego decía Donaciano, sí, Donaciano. decía, quería, señor juez, arrancarlos a todos del error para que vuelvan a Cristo, o sea, de ese error de que no fueran creyentes y llevarlos todos a Cristo, el único que merece adoración. Entonces vuelve a encarcelar, después se dirige a Rogaciano y le dice: mira, tú todavía no has recibido el bautismo, así que bueno, puedes perfectamente renegar o adorar de tu error y pues te salvaré la vida. Pero Rogaciano le contesta: nunca lo haré.
seguiré a mi hermano mayor en la fe que él mismo ha profesado, en el Dios verdadero, en Cristo Jesús. Y luego en el calabozo, el hermano da el bautizo, a falta de sacerdote, pues bautiza a Rogaciano. Hay una hermano cosa aquí, mayor. yo veo que tú dices aquí, seguiré a mi hermano mayor, pero en realidad debe ser un error de imprenta, porque él No, era el hermano... Donaciano era el menor. Era el menor. Y Rogaciano exacto. era el mayor. Entonces Rogaciano efectivamente. debe haber dicho seguiré a mi hermano A mi menor. hermano menor, sí. Y bueno, así los dos mueren y son unos martirizados, son dos mártires que pues... Una historia bonita. Sí, y sobre todo que bueno, esos que firmes en la fe y como siempre hemos dicho, Y valientes para hablar. Y Dios da una gracia especial en esos momentos para que uno hable con... Bueno, si hay alguien que se llame fuerza. Domiciano o Rogaciano, pues felicidades. O Rogaciano. O Rogaciano o Domiciano. Domiciano así como que me suena Sí, te suena. haberlo escuchado. Sí. Y bueno, nos ponemos también, fíjense que hoy en día, a lo mejor estos martirios que sí suceden, a veces no están a la puerta de la esquina, pero sí uno tiene que tener una palabra firme ante tantas cosas que se están No, viendo. y a lo mejor no nos van a matar por profesar nuestra fe o predicar la verdad, Pero decir la estamos verdad, en- pero de pronto nos quieren cancelar, nos quitan la amistad, nos insultan por el Twitter o por el Facebook. Y bueno, hay que ser valiente y seguir hablando con la verdad. Claro, y es lo que hablamos, lo hemos hablado en varias oportunidades, pero uno, por ejemplo, en la escuela de nuestros hijos, que tenemos hijos, o por ejemplo, no sé, con los amigos, con los familiares, hay que tener una posición firme y que sea O siempre de si nos los hijos escucha gente joven, pues en la escuela en la escuela, o en la universidad, y sobre todo pues bueno, en plantear, la plantarse. universidad a veces se ven que Es muy difícil. muy fuerte, sí. Y a veces también sucede mucho con la familia, que estamos en la familia, entonces, sí. no, bueno, que crean lo que quieran, hay que decir las cosas con mucho cariño siempre, sí, con y mucho a veces respeto, también pero hay que tenemos decir la verdad. familiares que se oponen a la fe o que ridiculizan, hacen burla de la fe y pues no dejarse. Y no, y a veces uno se queda callado, y dice, bueno, es que pobre de él, no, hay que decir las cosas Exacto, claras, la o sea, verdad. con respeto, con amor, pero siempre decir la verdad. Bueno, vamos a rezar la oracioncita Muy que bien. tenemos para pedir precisamente esa valentía. Vamos a pedir esa valentía a Donaciano y Rogaciano. Ajá. Vamos a ver los nombres de los que son Donaciano y Rogaciano. Donaciano y Rogaciano. Sí. Bueno, vamos a rezar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, tú que has dado a tus mártires Donaciano y Rogaciano la gracia de entregarse hasta la muerte por confesar tu palabra y dar testimonio de Jesús, concédenos a nosotros la fuerza del Espíritu Santo para permanecer fieles en la fe y fuertes en la confesión de tu nombre. Te rogamos, Señor, humildemente, que nos mantengas en tu amor y siempre caminemos como hombres nuevos en una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santos Donaciano y Rogaciano, Rueguen por rueguen por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, Padre, del del Hijo Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Bueno, muy bien. Vámonos entonces. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro próximo segmento? Vámonos. Ok. La noticia del día. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso con la noticia de la semana. Ajá. Ajá, Betty. La primera es que una noticia que dice así: que no se apague la antorcha, una historia singular del movimiento familiar cristiano. Padre la oreja. Ajá, oído al tambor. Producido en México, que no se apague la antorcha muestra desde sus orígenes históricos y espirituales la singularidad del movimiento familiar cristiano, así como de las gracias y bendiciones que Dios ha manifestado a través de él a lo largo de casi 70 años en todo el mundo, impactando a miles de familias que comparten testimonios maravillosos, según lo anuncia Fanflix en su sitio web. La serie documental, dirigida y producida por Gerardo Villegas, quien a su vez encabeza la plataforma Fanflix, esa no la había escuchado, es como Netflix para la familia, Fanflix. Bien, bueno. Es conducida por la reconocida comunicadora mexicana Julieta Lujambio y en ella participan miembros de la Coordinación Nacional e Internacional del MFC.
Dijo Gerardo Villegas en el afán de Fanflix de seguir contando historias que inspiren a voltear la mirada a Cristo. Nos unimos en un acto de iglesia con el Movimiento Familiar Cristiano para producir la serie documental Que no se apague la antorcha, sobre la historia del MFC, uno de los movimientos católicos más grandes en Latinoamérica y de donde se han desprendido miles de testimonios de conversión, muchos de los cuales se podrán apreciar en la serie documental. Ante una sociedad tan golpeada, sobre todo en el núcleo familiar, movimientos como el MFC contribuyen de manera directa en proporcionar alternativas poderosas para encaminar a la unidad familiar a una senda de valores y de felicidad, desde luego poniendo a Cristo al frente, en quien debe descansar nuestra confianza plena. El movimiento familiar cristiano cuenta con una estructura sólida y definida en sus procesos de formación y evangelización, lo que ha permitido que a lo largo de casi 70 años cientos de miles de familias alrededor del mundo reciban tal capacitación y formación para fortalecer sus matrimonios y hogares. Y es verdad que el matrimonio familiar cristiano hace un bien increíble. Es impresionante. Es impresionante cómo las familias cambian, los papás, las parejas se encaminan, se enruman, se hacen felices. Y los niños, por supuesto, más felices Y ha todavía. ayudado a muchísimos matrimonios, muchas familias, al hogar completo. Es un semillero. También es un semillero. Es un semillero de evangelización y de vocaciones. Así que si en su parroquia usted sabe que está el movimiento familiar cristiano, pues acérquese. Pedir información, se acerca, habla con ellos. Y bueno, lo importante es sobre todo también que se allí va lo van a recibiendo ayudar. formación, ahí lo ayudan y se recibe formación semanalmente, tengo entendido, y además pues tienen un proceso semanal o quincenal, no estoy segura, pero bueno, yo los veo todas las semanas. Claro. Debe ser como Betty, ya sabe mucho más de eso que yo, de todo eso sí, 100%. Entonces, bueno, pero es algo muy bonito, sobre todo para la familia. Y conocen a otras parejas, se ayudan mutuamente, conocen otros testimonios. Sobre todo nos ayudan a ver cómo manejar muchas situaciones en la familia que a veces uno no sabe qué hacer. Sí. Cómo aprender a centrar a la familia en Dios, en Jesucristo. Valores. De verdad que es algo muy bonito. Los niños conocen a otros niños con papás que tienen los mismos valores que uno, se hacen amigos allí y entonces uno sabe que están con gente, bueno, que más o menos piensa, o sea, de verdad es una maravilla. Así que busquen en su parroquia el movimiento familiar cristiano y ellos ahorita ya están terminando por este año escolar y estén pendientes cuando hagan los anuncios de la parroquia de que van a comenzar otra vez a registrar parejas para que sean parte del movimiento. Sí. Hemos inclusive tenido la oportunidad de estar en reuniones de ellos y la verdad que increíble. es muy bonito. El ambiente, ¿verdad? Es una energía tan bonita, tan positiva. Muy bonita. Y es el secreto. Ayer precisamente estábamos dando nos pidieron ahí una pequeña plática con el grupo de San José y San Joseph y de verdad que la energía es muy bonita. Bueno, y esa energía no es otra cosa sino que está Cristo, como bien dice la noticia, y que es el presente. Movimiento Familiar Cristiano Católico. Exactamente, exactamente. Así que bueno. Bueno, ¿y cuál es la siguiente segunda noticia? Vamos a ver, son 7 reflexiones del Papa Francisco durante el tiempo pues, que lleva de Papa, que anima a rezar el rosario. Espérate un segundito antes de que dejes esa noticia, que empieces. A esta noticia le vamos a unir una pequeña explicación sobre los misterios del rosario, que una amiga muy querida que ve siempre el programa, la señora Cecilia Guns, nos pidió, que le mandamos saludos, que nos pidió que, como estamos hablando de los dogmas de la Virgen, y cada semana tenemos un tema de la Virgen, que explicáramos un poquito lo de los misterios, entonces aquí pega perfecto. Está perfecto. Bueno, vamos a ver. Primero que nada dice, tanto en sus presentaciones en público como en las redes sociales, el Papa Francisco ha compartido varias veces a los fieles sus reflexiones sobre la importancia de rezar el rosario, la oración mariana por excelencia. Así, para hacer crecer en los fieles la devoción a esta oración,
compartiremos a continuación 7 reflexiones del Papa Francisco. El rosario fortalece la familia. Al inicio del mes de mayo del 2013, el Papa Francisco escribió en su cuenta de Twitter: sería hermoso en este mes de mayo recitar juntos en familia el Santo Rosario. La oración fortalece la vida familiar. El segundo, el rosario es la oración de los sencillos. El 7 de octubre del 2016, el Papa Francisco afirmó en su cuenta de Twitter que el rosario es la oración que acompaña siempre mi vida. También es la oración de los sencillos y de los santos. Es la oración de mi corazón. La tercera, acerca el cielo a los hombres. El 15 de mayo del 2019, en la audiencia general dijo que el mes de María tradicionalmente llama al pueblo cristiano a multiplicar sus gestos cotidianos de veneración e imitación de la Madre de Dios, y animó a rezar el rosario cada día porque acercaremos así al cielo a los hombres. Cuarto, es un arma que protege de las tentaciones. En el 2020, con ocasión de la fiesta de la Virgen del Rosario, el Santo Padre animó a llevar siempre un rosario en el bolsillo y recitarlo, porque es la oración más hermosa que podemos ofrecer a la Virgen María. Y es un arma que nos protege de los males y de las tentaciones. Yo tengo el mío aquí en mi bolsillo. Bueno, la verdad que sí, el rosario hay que tener por todas partes. Claro, porque así también en un momentico libre que tenga. Y este es muy bonito, este nos Ese es regalaron. muy bonito, de Tierra Santa. De Tierra Santa. En cada momentico libre que tengas, si lo tienes en el bolsillo, pues lo sacas y lo puedes rezar. Exactamente. Luego la número 5 es: rezar el rosario ayuda a superar las pruebas. En el contexto de la pandemia del coronavirus, el Papa Francisco escribió una carta el 25 de abril de 2020 en la que afirmó que contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. 6. Resume la historia de la salvación. En la audiencia general del 19 de mayo del 2021, el pontífice hizo referencia a los misterios de la oración mariana, al afirmar que en el mes de mayo, mes dedicado a la Virgen, rezamos el Santo Rosario, compendio de toda la historia de nuestra salvación. La número 7 es: ayuda a obtener la paz en el corazón. Ese mismo día el Papa Francisco reiteró que el Santo Rosario es un arma poderosa contra el mal y un medio eficaz para obtener la verdadera paz en nuestros corazones. Que el Señor los bendiga y los proteja siempre de todo mal. Qué bonito. Y verdad que el rosario da mucha paz. Sí. Cuando uno está agitado, Como dice, o preocupado, angustiado, póngase a rezar el rosario para que vea cómo es impresionante. se tranquiliza, encuentra la paz y hasta uno piensa con más claridad para solucionar lo que sea que lo angustie. Sí. Mira, y ahora sobre los misterios. Vamos a ver. Los primeros 15 misterios del rosario fueron ofrecidos a la iglesia, imagínense, por el Papa San Pío V en el año 1572. O sea que desde el año 1572 teníamos en el rosario los 15 misterios que conocíamos de toda la vida. Eso fue un año después que el rosario fuera considerado como el arma espiritual que ayudó a España en la batalla de Lepanto. O sea, la batalla de Lepanto fue una batalla en el mar contra los musulmanes que habían invadido España por 700 años y estaban invadiendo el resto de Europa. Entonces, en esa batalla, el Papa Pío V pidió a todo el mundo que rezaran el rosario, que era una oración que se estaba empezando como a conocer otra vez. Había pasado un tiempo oculto. Y entonces, después de que se ganó la batalla de Lepanto, además el Papa dicen que él estaba rezando el rosario, y él supo que habían ganado los cristianos, que eran un poquitico de barcos contra un montonón de barcos de los era musulmanes. Algo imposible Era un milagro. Y de ahí salió la advocación de María Auxiliadora, auxiliadora de los pueblos. O sea, de ahí salió. Pero bueno, lo cierto es que después de eso, entonces el Papa envió los 15 misterios del rosario a todo el mundo para que el rosario se rezara así. Y entonces se rezaban los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Tradicionalmente el lunes y jueves se rezaban los gozosos, martes y viernes dolorosos, y miércoles, sábado y domingo los gloriosos. Exacto. Así era que uno lo rezaba.
Sin embargo, el 16 de octubre del 2002, el Papa San Juan Pablo II consideró oportuno aumentar un grupo de más misterios, los misterios de luz o luminosos, para resaltar el carácter cristológico del rosario. San Juan Pablo II publicó la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, en la que explicó su decisión y convocó un año del rosario de octubre del 2002 a octubre del 2003, para que pueda decirse que el rosario es más plenamente compendio del Evangelio. Es conveniente, pues, que tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo, misterio gozoso, y antes de considerar los sufrimientos de la pasión, misterio doloroso, y el triunfo de la resurrección, misterio glorioso, la meditación se centra también en algunos momentos particularmente significativos de la vida pública, son los misterios de luz, los luminosos. Escribió el Papa Peregrino: los misterios luminosos contemplan el bautismo de Jesús, la boda de Caná, el anuncio del reino de Dios, la transfiguración y la última cena. Actualmente estos se rezan los jueves, mientras que los gozosos se rezan los lunes y los sábados, los dolorosos los martes y viernes y los gloriosos los miércoles y domingos. Así como rezamos ahora el rosario con 20 misterios. Exactamente. Y de verdad que sí es muy bonito que... Entonces por eso se ve el rosario, es una oración completamente, es para la Virgen, pero es cristocéntrica. Es todo alrededor de la vida de Jesús. Y bueno, lo que vemos toda la historia de la salvación. Exactamente. Bueno, entonces ahora nos vamos con esto con la musiquita. Con esto, no, todavía no. Vámonos con musiquita y ya después regresamos con la fórmula para tu vida. Eso, así mismo es. Ok. Música para el alma. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios, la Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre y Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios, la Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad.
Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho: «Espíritu malo, sal de este hombre». Cuando Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?», contestó: «Me llamo Multitud, porque somos muchos». Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: «Envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos». Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido, en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido un demonio le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, Betty, bueno, uno... Es impresionante, sí, ¿verdad? Bueno, a mí por lo menos cuando digo que, o sea, yo me imagino, me encanta imaginarme y ponerme en la escena, es llegando Jesús, que ya sabía lo que estaba pasando, porque el demonio pues andaba por los sepulcros, las montañas, o sea, estaba lejos, no estaba, y Jesús ya le decía: «Sal de él», o sea, sabía perfectamente lo que estaba pasando. Y luego me impacta cuando además pues aquel se arroja y le dice, o sea, como que eres el Hijo de Dios, o sea, y ve el poder de Dios, y así como que permítenos, después que le rogaba así como que ten compasión, entonces ir a los cerdos, y al final pues se fueron a los cerdos porque Jesús se lo permite, pero se ve el poder de Jesús, de nuestro Señor. Entonces claro, se ve el poder de Jesús y la impotencia del demonio ante el poder de Dios. O sea, que cuando hablamos a veces que equiparamos como que si el bien y el mal tuvieran el mismo nivel, como que si el demonio tuviera un poder también infinito como el poder de Dios. Nada que ver. Aquí en este evangelio es perfecto la impotencia del demonio ante la autoridad de Jesús, y otra cosa que me llama la atención es que después que suceden todas estas cosas, llegan los del pueblo, le dicen: «Vaya, imagínate, perdimos los cerdos, perdimos», fíjese el apego, la cuestión de, de este mundo. El que había estado endemoniado va y le ruega que quiere seguirlo. Y Jesús le dice que no, que se quede allí predicando ahí. Sí. Y esto a veces yo lo asocio con personas que a lo mejor su vocación no es, porque hay personas que dicen: «Oh, no, yo sí que quiero servirle a Dios y entonces quiero ser monja, o quiero ser sacerdote». Exacto. Y no, ese no es su camino. Ese no es su camino.
Entonces, claro, es un evangelio que da la verdad para todo. Da para mucho. Mira, lo primero es que habla de los gerasenos. Entonces Gerasa era una zona que estaba en lo que se llamaba la Una región de Decápolis. la Decápolis, ajá. Sí, que era una región de paganos de origen griego y sirio. O sea, que los que estaban allí en su mayoría no eran judíos. Y por eso es que hay una piara de cerdos. O sea, los porque judíos, la claro. crianza y comer cerdos estaba prohibida para los judíos. Entonces ahí se ve que esa gente que estaba ahí no eran judíos. Pero, como sabemos, la misión de Jesús no se limitaba a los judíos nada más, a los hijos de Israel, sino que se extiende a toda la tierra. Viene a romper todas las barreras porque a Jesús le interesan todas las almas. De hecho, acuérdense de la escena donde Jesús está hablando también con la que le pide La la samaritana. samaritana que le pide Bueno, y al agua. final, antes de subir al cielo, que por cierto, este jueves en muchos países se celebra ya la fiesta de la Ascensión. Sería propiamente el día de la fiesta de la Ascensión. Pero en algunos lugares, como aquí en Estados Unidos Se celebra y en bien. Venezuela también, la fiesta se traslada al domingo. Pero bueno, fíjense cuando leamos el Evangelio de la Ascensión, que Jesús, antes de subir al cielo, lo último que les dice a los apóstoles es que vayan por todo el mundo Y prediquen prediquen el Evangelio a toda criatura. O sea que al Señor le interesan todas las almas, no solo los judíos. Y bueno, y en las palabras finales de Jesús, en este Evangelio, se ve como lo más importante, el sentido más importante de ese acontecimiento tan como extraño que acabamos de escuchar. Y es que el hombre que curó, como decía Francisco, que le dice, déjame seguirte, y Jesús le dice que no, su misión era anunciar en esa región de paganos que la misericordia del Señor también los alcanzaba a ellos, que Jesús había venido también para ellos, que ellos también eran, como decir, dignos de la misericordia de Dios. Y dice, fíjense que dice, voy a leer unas palabras de San José María en el librito que se llama Surco, que dice, quienes han encontrado a Cristo no pueden cerrarse en su ambiente. Triste cosa sería ese empequeñecimiento. Han de abrirse en abanico para llegar a todas las almas. Cada uno ha de crear y de ensanchar un círculo de amigos, sobre el que influya con su prestigio profesional, con su conducta, con su amistad, procurando que Cristo influya por medio de ese prestigio, de esa conducta, de esa amistad. O sea, como diciendo que nosotros tenemos que abrirnos, buscar amigos y para llevarlos a Cristo. O sea, no podemos quedarnos así No encerrarse, tranquilitos, sí. encerraditos, yo me conmigo. Esa narración, como tú dices, que es muy gráfico, o sea, que uno de verdad uno se lo imagina todo. Sí. Vemos que el endemoniado lo describen con rasgos bien negativos. O sea, que vivía entre los sepulcros, que se daba contra las rocas, que lo amarraban y las cadenas no lo... Bueno, o sea, en realidad era como un animal. O sea, él vivía como los animales, fuera de la ciudad, fuera de los lugares civilizados, y por estar en los sepulcros, eso le hacía impuro. O sea, que como que nadie podía tocarlo porque estaba entre los muertos, imagínense. Entonces, el demonio le había quitado a ese hombre cualquier resto de humanidad. Esta parte me parece bien importante, porque creo que la semana pasada hablamos de los mandamientos. Comentábamos algo sobre... Sí. Yo no sé ya yo dónde digo las cosas, porque entre las clases de los adultos, las pláticas que a veces uno da No, por ahí, pero sabes lo que que yo sea, creo que fue una de tus clases, porque creo recordar... aquí no hablamos de los mandamientos. Creo que no, Betty, no sé. Bueno, no también se le va. Pero hablando con Se le va alguien la- sobre los mandamientos, decíamos que lejos de ser una limitación que Dios te pone, no hagas esto, no hagas aquello, aquí lo comentamos en el programa, creo, más bien era para hacerte más plenamente humano, para que fueras la mejor versión de ti mismo. Sí, porque comenté que había hablado con las muchachas del retiro de bienvenidos de eso. Ok. Bueno, entonces aquí vemos que ese hombre, el demonio, ¿qué es lo que había hecho de ese pobre hombre? Que fuera como un animal. O sea, lo había deshumanizado. El pecado, el mal, nos deshumaniza. O sea, no permite que actuemos como humanos. O sea, hay que estar pendiente con eso.
Entonces, pero ahora este hombre se enfrenta con Jesús. El demonio que está en ese hombre se enfrenta con Jesús y como decíamos al principio, pues Jesús es más fuerte que él. Y además ya lo venció desde el principio. Y entonces ahí vemos como un exorcismo donde el diálogo de Jesús con el endemoniado muestra la grandeza del Señor. O sea, todo lo que Francisco estaba diciendo al principio. O sea, el demonio es capaz de dominar a más de 2000 cerdos, pero se ve obligado a confesar su nombre ante Jesús. Y entonces además, y no lo puede engañar. Y No, además y a le suplicarle. suplica, o sea, no una vez, sino 2 veces, le suplica que por favor no le permita quedarse en esa zona, que no, al final, bueno, mándanos aunque sea para los cerdos, y Jesús se lo permite, porque lo que le interesaba a Jesús era el hombre. Entonces, en efecto, pues el hombre, ya libre del demonio, recupera su dignidad y se queda vestido en su sano juicio y comiendo y tranquilo, que cuando llegan los otros del pueblo, así como que... Pero lo que también decía Francisco, los otros del pueblo, cuando ven el montón de cerdos que se mueren, les importan más los cerdos que el hombre ese que se Oye, salvó. y fíjate algo importante también, lo que estaba hablando Betty ahora, cuando la persona vive en pecado, pues, efectivamente se vuelve un animal. Y luego cuando es expulsado el demonio, es lo que tú dices, se humaniza. Lo mismo sucede cuando uno va a la confesión, suelta los pecados y vuelve uno a obtener esa dignidad de hijo de Dios. Exactamente. Entonces es muy bonito, vuelvo otra vez la cuñita, la confesión. Vaya y confiesa. Bueno, así más nada, así. Mira, San Jerónimo sobre el exorcismo que hace Jesús en este hombre explicaba, es como si dijera, sal de mi casa, ¿qué haces en mi morada? Yo deseo entrar, sal de este hombre, es decir, de este animal racional, sal de este hombre, de esta morada preparada para mí. El Señor desea su casa. O sea, entonces, efectivamente, cada ser humano es templo del Espíritu Santo. Cuando nos bautizan, Dios nos adopta como hijos y Dios no quiere que el demonio esté ahí. Pero claro, Él no lo va a echar así porque él quisiera. Pero nosotros tenemos que pedirlo, claro. o sea, tenemos que querer también. Bueno, y al final, como decíamos, se narra esa parte de los habitantes del país que, como los demonios habían suplicado que Jesús no los expulsara de la región, entonces aquellos hombres le rogaban, porque ven lo que le pasa a los cerdos, los hombres estos le rogaban a Jesús también que se alejase de esa región. O sea, es así como que, o sea, tenían de cerquita al Señor, vieron su poder divino, pero preferían quedarse como estaban antes y, o sea, encerrados en sí mismos. O sea, Jesús pasó junto a ellos, brindándole su gracia, haciendo el bien, mostrando su misericordia, pero ellos pues, lo rechazan y no corresponden. Entonces, cuidadito con eso también, que Jesús nos pasa por al lado todos los días, en todo momento, y a veces decimos, ay, no, ahorita no. Y por último, bueno, eso es lo que comentábamos, ¿verdad? El que fue liberado del demonio, que quiere quedarse con Jesús, pero Jesús no lo deja porque no quiera que lo siga, sino porque le da un encargo. Y le da ese una encargo, misión. además va a que es toda esa zona, como bien dice la zona de Tosara, de Cápoli, de Geraseno, sea evangelizada por este hombre que además es el autor del milagro. Entonces, claro, el autor no, el protagonista. Protagonista, Sí. Perdón, no el autor, el autor y todos los protagonismos para nuestro Señor, pero me refiero, pues, el que recibió, el protagonista de la historia. Yo me imagino que este señor, seguramente, yo no sé si lo vimos en algún documental o uno se lo imagina, ya ni sé, pero lo cierto es que seguramente tenía familia, tenía amigos. Ay, sí, vimos en una película alguna algo de las sobre vidas de Jesús. Y bueno, en salía ese esas hombre. condiciones de endemoniado, pues la gente ya pierde su familia, lo que pasa con el pecado. Lo que pasa con el Que pecado. pierde la familia, pierde los amigos. Fíjate, la gente que está sujeta al vicio de las drogas o del alcohol, pierden todo. Exacto. Entonces, claro, ese hombre de regreso a su hogar, con sus amigos, con su familia, su esposa, sus hijos, pues empieza a evangelizar, a decir simplemente lo que había sucedido
y mucha gente se convierte. Entonces, claro, ahí empieza esa evangelización. O sea, yo me imagino que igual... Bueno, Él debe haber preparado el terreno para cuando fueran Pablo y Bernabé y todos los apóstoles allá a esa zona. Exactamente. Pues sí, él empezó a proclamar entonces lo que Jesús había hecho con él. Y eso es una manera de sugerir pues la divinidad de Jesús y de ver la misericordia de Dios. Les hablaría a toda esa gente de que Jesús era Dios porque tenía poder sobre esos demonios que lo habían atormentado a él durante tanto tiempo y que nadie había podido hacer nada. Bueno, y Jesús con una palabra... Es que además, fíjate, le ponían, y las cadenas de aquel entonces no eran unas cadenitas, eran cadenas. Y los grillos, eso que le los rompía. O sea, la verdad que era... Entonces, bueno, y también mostrando la misericordia de Dios para con él, que ni siquiera era judío. Exacto. Entonces, sí, ese fue preparando el terreno para que después vinieran los apóstoles. Sí. Bueno, y entonces, muy bien. Hoy seguimos nuestros temas de los dogmas sí, marianos. Seguimos hablando de los dogmas marianos, y hoy vamos a hablar de la perpetua virginidad de María Santísima, de Santa María. Fíjense que este dogma es el más antiguo de la iglesia. O sea, antes hablamos de la Inmaculada Concepción y de la maternidad divina. O sea, que María es madre de Dios. Bueno, de que María ha sido y es y será siempre virgen, es el más antiguo de todos los dogmas. Según el cual María fue virgen antes, durante y después del parto y no tuvo otros hijos. O sea, que afirma la real y perpetua virginidad incluso en el acto de dar a luz el Hijo de Dios hecho hombre. Y esto además fue declarado por notables escritores como por ejemplo San Justino, mártir, y por ejemplo el Papa Pablo IV lo confirma inclusive el 7 de agosto del 55 en el Concilio de Trento. De 1555. Luego también lo vemos en el Concilio de Constantinopla, que cerca del año 553, que le otorga a Santa María el título de Virgen Perpetua. Eipartenos. Así se da. Y ese sentido pleno de la virginidad de María comprende 4 aspectos distintos, pero que también se complementan. Entonces, el primero es que es la integridad física corporal, o sea, que es en este significado físico es en verdad primordial y básico, o sea que físicamente María fue, es y será siempre virgen. Exacto. Luego vemos la ausencia de relaciones sexuales íntimas entre nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y San José, ni antes del nacimiento de Jesús ni después. Se trata, por consiguiente, en este caso, de una concepción humana, la de Jesús, que no es fruto de relaciones sexuales entre Santa María y su esposo San José. Después la decisión explícita y firme por parte de María de no tener esas relaciones como fruto de una opción personal libre y claro, o sea, ella libremente decide que ella se iba a mantener virgen. Exacto. Luego vemos esa dimensión religiosa, que el motivo fundamental de tal decisión es de naturaleza y raíz religiosa, es decir, procede del deseo decidido y manifiesto de pertenecer más directa, inmediata, plena y exclusivamente a Dios, para Dios, con toda la persona, en todas las dimensiones y virtualidades de la misma. O sea, que ella se entregó enteramente solo a Dios. Exactamente. Y lo vemos que ella desde un principio, yo creo no equivocarme, ella había decidido, pues yo también, pues eso, era sin pecado original. Y pues era todo para Dios. Entonces ella había decidido pues que iba a ser totalmente para Dios. O sea, que lo que normalmente se piensa en la tradición de la iglesia es que José y ella estaban de acuerdo. Y no fueron los primeros ni los últimos en la historia de la iglesia que han hecho eso. Hemos visto vidas de santos que uno dice, oye, pero qué exagerado. No. Es simplemente en acuerdo porque los dos han tomado una decisión, pero eran matrimonios también que a lo mejor los arreglaban o a lo mejor simplemente también aquellos voluntarios. Sí. Bueno, pero se ven por aquello que yo te digo que a lo mejor la familia, pero ya ellos hablaban y decían, mira, vamos a mantener nuestra virginidad y vamos por amor a Dios. Por amor a Dios. Pero también se ven los casos de matrimonios que los llegan a acuerdo y viven esa castidad dentro del matrimonio. Inclusive hemos visto algunos que Betty y yo decimos, oye, qué raro, pero también sucede, es que después de varios hijos
y es que entonces hasta nietos, no sé si tendrán, al final decide cada uno irse por su lado, uno entra A a un un convento y el otro a otro a un convento. monasterio, sí. Sí, y Y bueno, eso está, hemos visto casos de santos así. yo siempre digo que en la Viña del Señor Hay de todo. Ujú. Sí, señor. Bueno, también yo conozco casos de personas que no eran católicas, se convierten y como eran divorciados y vueltos a casar y sus primeros matrimonios eran válidos, Ujú. para poder estar en gracia de Dios y con los sacramentos, deciden llevar una vida de abstinencia. De abstinencia, exactamente. Entonces, claro, están casados civilmente, digamos, pero viven como roommates, como quien dice, como que si fueran... Y uno los ve que se quieren mucho, se tratan bonito, todo, pero para ellos es más importante la vida sacramental que pues el placer físico. Es que bueno, el amor a Dios es muy grande. Y la Virgen y San José se querían muchísimo y se trataban bonito, pero simplemente le entregaron ese aspecto. Ejemplo de familia 100%, imagínate la Sagrada Familia. Exactamente. En resumen, vamos a ver, según la tradición de la Iglesia, la Virginidad de María abarca 3 momentos temporales que podríamos decir Sucesivos, sí. Ajá, ¿cuáles son? La concepción de Jesucristo en el seno de María sin acción de varón, sin concurso de varón. El nacimiento de Jesús sin que se produjeran en el cuerpo de María los efectos biológicos propios de todo alumbramiento. ¿Cómo sucedió eso? No lo sabemos. Hay alguien que explicaba, no me acuerdo si creo que, no sé si es Santo Tomás o cuál santo es, que explicaba que es como la luz que atraviesa un cristal. Que decía, la luz pasa para el otro lado del cristal, pero no rompe el cristal. Entonces así explicaba más o menos el nacimiento de Jesús, que no eliminó, digamos, no rompió nada de la virginidad de María. Y luego la ausencia de nuevos hijos por parte de María después del nacimiento de Cristo. Eso no lo vamos a explicar hoy, los otros hijos supuestos de María, según los protestantes, porque la otra vez hasta pusimos el videíto del padre Toro. Así que... Mira, y sobre la perpetua virginidad de María en las escrituras que vemos. Mira, vemos que la Biblia acumula muchos versículos profetizando el nacimiento de Jesús, de una virgen, porque Jesucristo no venía a ser un hombre más y por tal motivo su madre no podía ser una mujer más. Esta profecía ha sido, la esperanza de Israel que tanto esperó y luego cumplida las conservó por tradición. Por ejemplo, lo vemos en Mateo, capítulo 1, del 18 al 25, donde dice, sin que la hubiera conocido, versículo 25. O sea, que sin que José la hubiera conocido. La Vulgata traduce, no voy a leer todo Coño, eso. Para mí es muy difícil leer el latín. Siempre me río. Pero bueno, eso de que sin que la hubiera conocido. Betty dice, siguiendo el texto griego, dice la versión literal de Done Serfa. Hasta que. Ok. Esta partícula. O sea, en alguna versión griega dice hasta que, o sea, como si algunas personas pensaran, bueno, entonces después sí la conoció. O sea, después sí tuvo relaciones, pero no. Esto está enredado. A mí me suena muy raro. O sea, lo que quiere decir es que esa partícula hasta que no quiere decir que después. Es como cuando dicen que María dio a luz a su hijo primogénito. Entonces hay gente que dice, bueno, viste, es el primogénito, después vino otro. Es que aunque sea un solo hijo, es el primogénito. Exacto. Primogénito significa el primero. El primerito. Entonces, ¿hubo segundo? Bueno, ese es el primero. No hubo segundo, igualito es el primero. Cada vez que hablas de primogénito me acuerdo de la lenteja. Sí, es verdad. Entonces, bueno, y esa partícula hasta que, esa expresión, también la vemos en San Juan 9:18, donde dice que los fariseos no creen, cuando Jesús cura al ciego de nacimiento y mandan a buscar a los papás, dice que los fariseos no creyeron en el milagro de la curación del ciego de nacimiento hasta que llamaron a los padres de esto. No quiere decir que después que llamaron a los padres sí creyeron, porque no creyeron tampoco. O sea, llamaron a los papás y tampoco creyeron. Sí. Entonces, por eso es que no hay, esa partícula no significa que María tuvo más hijos. Exactamente. Y la iglesia enseña, como vemos en el Catecismo del 498, la perpetua virginidad de María. O sea, que fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Luego lo vemos en ¿cuál? En Lucas. En Lucas capítulo 1, 26 al 38, donde nos narra todo
Bueno, que es el virgen, nacimiento y todo, la anunciación, que concibe etc. sin intersección de varón, Ajá. y que el niño, pues, verdadero hombre, por ser hijo de María, es al mismo tiempo hijo de Dios. Además, en el sentido más fuerte de esa expresión, podríamos decir que estas verdades se expresan no de maneras especulativas, sino al hilo del acontecimiento ocurrido. Sí, o sea, no son ideas ahí Locas, sino sino exactamente que fue lo que ocurrió. lo que ocurrió. Y bueno, los padres y la tradición de la iglesia también nos han hablado sobre esa perpetua virginidad de María, y los cristianos, si queremos, cada día podemos como revivir ese misterio a la hora del Ángelus, porque el Ángelus no es otra cosa que recordar ese momento. Ese momento, exactamente. Pero vamos a ver qué han dicho los santos padres. Bueno, vemos por ejemplo San Ignacio de Antioquía, que afirma que Jesús ha nacido verdaderamente de una virgen. Ujú. San Justino dice, afirma también la concepción virginal, dice, para él María es la Virgen. Sí. Luego vemos por ejemplo también a San Ireneo, que afirma que si Jesús hubiese nacido del semen humano como los demás, hubiera sido solamente un hombre, incapaz de traer la salvación al mundo. Deduce que cuando la Virgen Eva actuó con su incredulidad, lo desató la Virgen María con su fe, a diferencia de Ignacio y Justino. Ireneo introduce el tema del parto virginal. Ujú. Después Tertuliano en el siglo III afirma que Cristo es de madre virgen porque no tiene a un hombre como padre. Sí, luego vemos a San Atanasio, que dice, él tomó verdadera carne de la siempre Virgen María. Es un discurso que da a los arrianos en el año 270. Imagínense. San Jerónimo dice, en cuanto a Victorinus, que era un obispo, yo afirmo lo que ya ha sido probado por el Evangelio, que el Victorinus habló de hermanos del Señor no como hijos de María, sino como hermanos en el sentido que he explicado, es decir, hermanos en cuanto a relación, no por naturaleza. O sea que ya San Jerónimo hablaba de ese tema. Sí, bueno, y lo vemos aquel día con este video. Luego San Cirilo de Alejandría dice... San Cirilo es el mismo que hablamos la vez pasada sobre el tema de la maternidad divina de María. No, y dice, él mantuvo a su madre virgen aún después de ella dar a luz. Entonces, claro... Y luego, ay, perdón. No, sigue tú. No, luego en el magisterio de la iglesia, ¿se acuerdan que hemos hablado? El magisterio es todo el depósito de la fe. Hablamos de los símbolos la otra vez que son como el credo. Entonces, bueno, en los símbolos apostólicos y otros símbolos, el atanasiano, el no sé qué, todos esos símbolos, se habla de la virginidad de María. En el credo también el niceno-constantinopolitano, que es el que rezamos en la misa, se habla de la virginidad de María. O sea que podemos ver, porque nos queda poco tiempo, que de la virginidad de nuestra Santísima Madre se viene hablando desde los primeros siglos. Sí, implícitamente Y como dices tú, en es varios más antiguo. concilios. O sea, varios concilios implícitamente lo hablaron, pero explícitamente el concilio primero de Letrán y luego el concilio cuarto también de Letrán. O sea, uno en el año 649 y el otro en el año 1215. Imagínense de dónde. Sí. Pero Betty, yo creo que en realidad por el tiempo ya no tenemos que Ya no aquí, podemos no hablar seguir más. hablando mucho sobre todo. El último, lo único que les voy a decir, el último que habló de la virginidad de María fue el Papa Juan Pablo II, cuando habló en la audiencia del miércoles 28 de enero del 87 de la concepción virginal de Jesús como acontecimiento central de la historia. Así que bueno, así como es el más antiguo, ese dogma De fe. de fe, pues lo vemos que el último que hablaba de esto era San Juan Pablo II, o sea, Sí. prácticamente reciente en el siglo XX. Impresionante. Pero bueno, amigos, yo creo que Con esto y un nos bizcocho, vemos de aquí en 8. sí, ya no Así hay más que- tiempo. Chao. Hasta luego. Bye. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.